Con ustedes, Descenso del Dios Demonio, capítulo 201. Prisión subterránea de Bamut. Un retrato de Arisha. Chun Yeoun miró el retrato con sorpresa y duda. El rostro, que era una llama ardiente, se parecía a la apariencia de su despertar avanzado, pero Chun Yeoun no podía entender por qué Arisha tenía la misma forma. ¿No es Arisha un dios? Chun Yeoun era miembro de la Orden del Demonio Celestial, lo que significa que también adoraba a un demonio, aunque su dios era absoluto. Incluso fue considerado el dios demonio porque tenía una posición que otros humanos no podían alcanzar. Dios, este término se refiere al ser trascendente del que hablan los humanos. Bien. ¿De quién escuchó el maestro sobre Arisha? Shakena. Shakena. El cazador de corazones. El gran duque parecía estar tratando de recordar todo lo que sabía sobre Shakena. En realidad, aunque era un gran duque y no tomó nota de ningún demonio con título de conde o inferior, estaba al tanto de Shakena porque era conocida por su habilidad de desfase. ¿Trajiste a esa niña?, preguntó con un poco de anticipación. Él y los otros grandes duques la codiciaban, pero ella constantemente se negaba a obedecer a nadie más que a las órdenes del rey demonio. El maestro está verdaderamente bendecido con talento. Es raro que esa niña esté bajo el mando de uno. Habló con calma, pero se podía sentir una amargura subyacente. Inesperadamente, parecía que al gran duque Kaliaf le gustaba bromear a la ligera. De hecho, esta fue la razón por la cual los demonios bajo su mando lo siguieron tan voluntariamente. ¿Por qué importa de quién lo escuché? Supongo que la generación actual piensa en la existencia de Arisha de esa manera. ¿Qué quieres decir? En respuesta a la pregunta de Chun Yeoun, el gran duque Kaliaf se paró frente al marco. Tenemos una relación muy estrecha con el planeta Tierra, probablemente porque la Tierra fue el primer lugar al que se abrió nuestra puerta. Yo no sabía eso. Mientras hablaban de Arisha, había surgido el tema de la Tierra, lo que intrigó a Chun Yeoun. Ante la respuesta de Chun Yeoun, el gran duque se acercó a una estantería cerca del marco y sacó un libro. El libro fue escrito en inglés y no en el lenguaje demoníaco. Los seres conscientes forman el lenguaje y la escritura para expresar su voluntad y dejar registros. Y tal sistema lingüístico forma una cultura que pronto se convierte en una tribu o un grupo. Entonces, es lo mismo con nuestro clan. Naturalmente, el clan creó su propio idioma. Y sacó otro libro, que tenía palabras que Chun Yeoun no podía entender. El idioma escrito se parecía a lo que estaba escrito en el pergamino con la armadura de Arisha. Creo que la generación actual pronto comenzará a usar el lenguaje de la Tierra con el nuestro y creará un flujo natural. ¿Qué quieres decir? Arisha, ahora lo llamamos así por conveniencia, pero se suponía que se llamaría Larisha. ¿Larisha? Es difícil de pronunciar, por lo que, naturalmente, lo llamamos Arisha, ya que nuestro clan guerrero ha venerado durante mucho tiempo la oscuridad y el fuego. Ante eso, Chun Yeoun sintió una extraña familiaridad. La Orden del Demonio Celestial también veneraba a un demonio como su imagen sagrada. La palabra demonio significaba maldad para la Orden del Demonio Celestial, pero también significaba de la oscuridad. ¿De dónde crees que vino Larisha? Al escuchar la pregunta del gran duque, Chun Yeoun pensó en Risha, que le resultaba familiar. Risha no era otro que el apodo que los demás demonios le estaban dando. ¿No dijiste que Risha se refería a la mejor guerrera de tu clan? Bien. Pero Risha significa fuego, antes de ser guerrero. ¿Fuego? Nuestro clan cree que el mejor guerrero es una llama ardiente.
Con eso, Chun Yeon volvió a mirar el retrato y abrió la boca cuando miró la llama negra que vestía la armadura. ¿Entonces la significa oscuridad? Correcto, eres más inteligente de lo que pensaba. Significa oscuridad y miedo. Entonces es por eso que este ser se llama Larisha. Así es. Larisha, o más bien Arisha, literalmente significaba llama negra para el clan demoníaco, y al darse cuenta de esto, Chun Yeon podía adivinar la intención del Gran Duque ahora. El Gran Duque le había dicho que la existencia de Arisha no significaba el dios que él pensaba, sino que en realidad se refería a alguien que realmente había existido. La generación de hoy no sabe todo esto. Larisha, no, Arisha es un ser legendario de nuestro clan que se convirtió en un símbolo. Como si recordara algo, el Gran Duque Kaliaf miró el retrato. Larisha solía existir, es lo que estás tratando de decir. Correcto, por eso quería responder a tu pregunta. Mi pregunta. Esto solo hizo que Chun Yeon tuviera más curiosidad. ¿Por qué la forma en este retrato era igual a su despertar avanzado? Se sentía demasiado similar para ser una coincidencia. Entonces, responde lo que te pregunté. Incluso este gran duque no lo sabe. Chun Yeon resopló ante esas palabras. Solo habían pasado unas pocas horas desde que se enteró del despertar avanzado, pero ahora estaba completamente absorto en su significado subyacente. Esta vez preguntaré. Si un demonio llamado Arisha realmente existió, quien quiera que fuera, ¿por qué ahora es una leyenda? Arisha es el predecesor del rey demonio. ¿Predecesor del rey demonio? Chun Yeon no vio venir esto. Los propios demonios eran viejos, por lo que, por supuesto, tenían antepasados antiguos. Sin embargo, Chun Yeon había pasado por alto solo una cosa: su vida. El mismo rey demonio que ha gobernado el clan durante 8000 años. ¿8000? Chun Yeon se sorprendió. La vida útil de los demonios era inimaginable para un humano. Chun Yeon, con su inmortalidad, definitivamente podría vivir tanto tiempo, pero aún así fue increíble escucharlo. Wow, ha vivido durante mucho tiempo. Jujuju, incluso yo, el Gran Duque, he vivido durante más de 5000 años. ¿5000, eh? La vida útil de los demonios era extrañamente larga. La razón por la que el Gran Duque Kaliaf debe haber pensado en sí mismo como el candidato del rey demonio fue porque vivió más tiempo. Su longevidad era un signo de fortaleza y consuelo para el clan porque el maestro piensa que quería tener una conversación contigo como esta. Chun Yeon miró a su alrededor. Podía sentir todo el castillo con sus sentidos pero no podía escuchar nada. El lugar estaba insonorizado. ¿Es la respuesta a algo que no debería salir de este lugar? El Gran Duque asintió. Arisha es solo un mito para los demonios de la generación actual, pero para mí, Arisha es cosa del pasado. ¿Qué estás tratando de decir? Arisha desapareció repentinamente. ¿Desaparecido? En realidad, esto es algo que escuché de nuestro rey demonio actual, que era Gran Duque en ese momento. El actual rey demonio que desapareció solía ostentar el título de Gran Duque. La generación actual de demonios sabía que él era alguien reconocido por el rey demonio anterior y heredó el título de ellos, pero muchos no sabían la verdad. El rey actual había dicho que Arisha ya no existía y que heredó el poder de Arisha. La posición del rey demonio fue el resultado de ignorar todas las leyes y procedimientos. Utilizando el precedente del rey, Kaliaf era candidato a rey demonio. De acuerdo con la ley, el guerrero más grande debe desafiar al rey demonio en una batalla celebrada por los grandes duques. Cuando se reconoció el poder del retador, se preparó la sucesión. Entonces, ¿qué pasó?
Es como puedes adivinar. Simplemente lo permitiste. No había forma de que yo lo permitiera o no. El clan estaba en guerra en ese momento, ya que no eran el único clan fuerte en su planeta. Había otro clan con casi tanto poder como ellos. Habíamos estado pasando por una larga guerra con el clan de Talisha, y fue tan feroz que si el equilibrio se hubiera sacudido un poco, nos habríamos derrumbado. El clan de Talisha. Eran conocidos como los blancos o puros. Durante la guerra entre clanes por el poder en el planeta, los demonios decidieron que sería peligroso si uno de los granduques no seguía las reglas y tenía una batalla con el rey demonio, por lo que Kaliaf tuvo que aceptar los resultados. Tampoco habría sido una pelea justa. Aparte de lo que sucedió, había heredado el espíritu de Arisha dentro de él y ya lo llamaban el Rey Dragón. El gran duque Kalaif era inteligente, y solo gracias a su buen juicio el clan había sobrevivido tanto tiempo. Por supuesto, se hicieron muchos sacrificios en el camino. Después del final de la tercera guerra larga con ese clan, decidí que quería intentar descubrir la verdad oculta. Descubre la verdad oculta, ¿por qué harías eso? Arisha era alguien a quien realmente admiraba. Era difícil creer que tal existencia simplemente se levantaría y desaparecería sin decir una palabra. Por su propia curiosidad, investigó los rastros de Arisha y trató de descubrir todas las acciones del rey demonio anterior que lo llevarían a desaparecer. Pero, era demasiado tarde para encontrar pistas dignas. Debido a la larga guerra, los partidarios de Arisha fueron asesinados y los que estaban en el castillo real estaban todos bajo el actual rey demonio. El rey demonio notó que me estaba moviendo de manera diferente y me advirtió. ¿Quieres decir que no más búsquedas? Así es. El gran duque Kaliaf no había ignorado esa advertencia. La guerra básicamente había terminado, pero debido a que muchos miembros del clan habían muerto, la reconstrucción llevaría mucho tiempo y necesitaba dedicar sus esfuerzos a ayudar al clan. En medio de ello, el gran duque Kaliaf sabía que si decidía mirar más allá de sus dudas y descubrir la verdad, los disturbios internos destruirían el clan. Tiene las cualidades de un buen líder. Chun Yeoun entendió mucho sobre el gran duque. Aunque solo se conocían desde hacía un par de horas, el gran duque Kaliaf no era de ninguna manera el tipo de persona que evita pelear o morir solo porque tiene miedo de algo. Por lo tanto, debe haber estado seriamente preocupado por el clan para prestar atención a la advertencia del rey demonio. Bueno, en realidad no tenías ninguna pista para encontrar a Arisha de todos modos. Eso no es todo. ¿Qué? En ese momento, había un extraño rumor circulando. ¿Rumor? El rumor provino de uno de sus ayudantes que armó que Arisha abandonó este planeta y se fue a otro planeta. ¿Otro planeta? Al escuchar el rumor, el gran duque trató de averiguar de quién provenía esta información. Sin embargo, a pesar de que el gran duque buscó extensamente la fuente, la existencia del ayudante se había desvanecido repentinamente. Debido a que el rey demonio decretó que aquellos que difundieran rumores falsos serían castigados por la ley, nadie volvió a hablar de eso. Al escuchar al gran duque, Chun Yeoun chasqueó la lengua. Entonces, al final, ¿no pudiste encontrar nada seguro sobre el paradero de Arisha? No se encontró evidencia o información sólida. El gran duque, que parecía avergonzado por su incompetencia, se acarició la barba. Ejem. Desafortunadamente, ese fue el resultado final. Pero considerando la reacción del rey demonio, pensé que los rumores de que Arisha había desaparecido tenían sentido. ¿Te refieres a que Arisha se fue a otro planeta? Así es. Ante eso, Chun Yeoun frunció el ceño y dijo. Entonces, ¿a dónde vas con esto?
¿Crees que soy ese Arisha que se fue a otro planeta? El gran duque no respondió y solo miró a Chunbyo-un a los ojos. Sus ojos no mostraban confianza, revelando que tenía algunas dudas. Desafortunadamente, ese no es el caso. Nací en la Tierra y mi madre y mi padre eran humanos, dijo Chunbyo-un. ¿Tierra, naciste allí? Sí. Al escuchar la confirmación de Chunbyo-un, los ojos del gran duque revolotearon. Al ver la seriedad en los ojos de Chunbyo-un, estaba convencido de que Chunbyo-un podría estar relacionado con Arisha, pero ahora estaba completamente nervioso. De ninguna manera, con una expresión seria, preguntó el gran duque. Entonces, ¿por qué el maestro, un humano de la Tierra, está reuniendo las armas de Arisha? Esta fue la segunda razón que convenció al gran duque. Las armas de Arisha que tenía Chunbyo-un. Al principio pensó que Chunbyo-un solo tenía la espada y la rueda, pero se sorprendió al saber que, de hecho, tenía 5. Al escuchar la pregunta del gran duque, Chunbyo-un se puso a pensar. Después de ver el dibujo en la caja fuerte de Agar, Chunbyo-un decidió coleccionarlos y fue bastante fiel a su codicia. Sin embargo, sería difícil para Chunbyo-un explicar que su deseo provenía de la codicia y que la forma en que adquirió las armas fue inesperada en la mayoría de los casos porque nunca fue deliberadamente a ningún lado para encontrarlas. Todo había ocurrido por casualidad. ¿Coincidencia? No se dijo que si las coincidencias se superponen, entonces debe ser el destino. Como si las armas estuvieran destinadas a ser propiedad de Chunbyo-un desde el principio, siguieron encontrando su camino hacia él, comenzando con la espada del demonio celestial. Esto es extraño. Se sentía como si estuviera desbloqueando algo escondido dentro de su mente. El gran duque Kariaf había preguntado al respecto de una manera que causó ondas dentro del lago tranquilo, que era la mente de Chunbyo-un. Una luz roja brilló desde la entrada de la habitación, lo que provocó que el gran duque Kariaf respirara profundamente y dijera: hablaremos de esto más tarde. Parece que ha llegado un invitado. Cuando el gran duque Kariaf abrió la puerta, el duque Bebman estaba parado allí con cara de perplejidad, lo que provocó que el gran duque preguntara: Bebman, ¿no dijiste que ibas a ir a Bamut? Después del juramento, Bebman dirigió algunas de las fuerzas a la prisión subterránea para salvar a su hija, la marquesa Irene. Entonces, ¿por qué estaba aquí? Poniéndose de rodillas, duque Bebman preguntó: Su Alteza, por favor ayúdeme. ¿Qué pasó? El campo para ingresar a Bamut no se está abriendo. ¿No se está abriendo? El campo, o campo de fuerza, era la ubicación de la entrada a la prisión. El campo de fuerza no fue creado artificialmente, sino un fenómeno natural que ocurrió en la entrada del cañón donde se formó naturalmente esta mazmorra. Originalmente, el campo de fuerza se abrió usando un dispositivo especial. El campo de fuerza parece haberse vuelto más fuerte. Ante esas palabras, el gran duque Kalaif no pudo ocultar la sorpresa en su rostro. El campo de fuerza causado por el movimiento natural del planeta era una colección de energía tan grande que ni siquiera el gran duque podía penetrarlo. Incluso si pudieran usar toda su energía para entrar, no podrían salir. Chunbyo-un dijo: ¿No podemos simplemente usar la puerta? En respuesta, el duque Bebman respondió: es posible usarlo para entrar, pero no para salir. ¿Qué se supone que significa eso? Dentro de la prisión de Bamut, se tomaron medidas para garantizar que las puertas no pudieran abrirse hacia el exterior. Estas medidas se tomaron para evitar la fuga de los presos, por lo que se podía entrar pero no salir.
Incapaz de mirar a Chun Gyo-won, el duque Beckman habló en voz baja. Uf. Su hija estaba atrapada allí debido al plan que habían ideado, pero ahora que había hecho el juramento de lealtad, no había forma de que pudiera intentar nada. Chun Gyo-won preguntó. Entonces, ¿deberíamos usar el campo de fuerza? Duque Beckman no pudo ocultar sus complicados sentimientos y exclamó. Ese sí. Prisión subterránea de Bamut. Era la única entrada y estaba bloqueada por el campo de fuerza, razón por la cual la prisión había durado tanto tiempo y nadie había escapado. Sin embargo, eso no era lo único aterrador de este lugar. El hecho de que el campo de fuerza estuviera en la entrada significaba que una fuerza diferente estaba actuando desde adentro. El poder en la fuente de este campo de fuerza hizo que los demonios parecieran indefensos. Tatatac. Alguien corría por la mazmorra oscura. La marquesa Irene. Jadear. Debido a que la gravedad en el interior era más fuerte que en el exterior, era demasiado difícil para la marquesa Irene correr. No le quedaba más energía para usar, y el aire dentro de Bamut la debilitaba y la dejaba exhausta. Uf. Podía escuchar pasos siguiéndola, lo que solo la ponía más ansiosa. El objetivo de la marquesa Irene no era hablar con quienes la seguían. Su ropa estaba desgarrada, casi parecían harapos. Maldita sea. Las maldiciones brotaron de su boca mientras corría. Esta era probablemente la situación más aterradora en la que un demonio había estado jamás, y además el lugar estaba tan oscuro que ni siquiera podía ver nada. Won. Lo único que la motivó a correr fue su habilidad que no mostraba nada, lo que significaba que no había nadie alrededor. Siempre que pudiera usar su habilidad para explorar a sus perseguidores, podría maniobrar para alejarse de su alcance. Miró hacia atrás mientras continuaba corriendo. 284.000. 179.000. 234.000. 365.000. 220,000. Ella estaba sorprendida por los números escandalosos. Cada número que analizó su habilidad parecía mostrar niveles de poder que aumentaban aterradoramente. No sabía si esto se debía a que los prisioneros eran sobrevivientes aquí o prisioneros por mucho tiempo, pero estaba segura de que eran demasiado fuertes para que ella los manejara. No me pueden atrapar. Si la atrapaban, se convertiría en su juguete y moriría. Tenía que sobrevivir y salir de allí. Siguió corriendo con ese pensamiento en su mente guiándola. Vayan. De repente, el piso fue aplastado cuando algo salió y agarró su tobillo. ¿What? Sorprendida, trató de usar su poder para eliminar su jadeo, pero en lugar de alejarse, la cosa que la agarró la levantó. ¡Ah! Atrapada boca abajo ahora, la marquesa Irene gritó de puro terror. No podía ver muy bien porque estaba en la oscuridad, pero sabía que era un prisionero. Y, por supuesto, que estaba boca abajo. Jujuju, una mujer. Parecía que el prisionero se estaba lamiendo los labios. La marquesa Irene sintió que se le ponía la piel de gallina en los brazos y a lo largo del cuerpo. Chac. Aterrorizada, extendió la mano y arrojó una sustancia parecida a una telaraña, pero el prisionero que la sujetaba la desgarró. 492,000. Este número la llenó del mayor miedo que jamás había sentido, ya que este hombre era el doble de fuerte que ella. Ni siquiera sería capaz de dar pelea. ¿Sabes quién soy? Lágrima. Su parte superior estaba rasgada, revelando su cuerpo desnudo mientras se quedaba en silencio por miedo. Sí, eres una mujer. El salvaje en la oscuridad babeaba de lujuria. Aquí en la prisión, ya no era la marquesa Irene sino solo una mujer. El salvaje, oliendo su cuerpo desnudo, tarareaba de placer,
agradable fragancia. Con eso, ella gritó de pánico. ¡Kiaak! Luego, en el espacio oscuro, un rayo verde como un destello brilló y perforó el hombro del prisionero. ¡Cuac! ¡Tut! Por suerte, la marquesa fue liberada y ella cayó al suelo. Atravesado en el hombro, el salvaje prisionero parecía sentir dolor cuando volvió a mirar hacia la fuente de luz. ¡Won! En la oscuridad, se emitió un resplandor verde cuando apareció una fuerte presencia. Al ver esto, el prisionero se asustó y se inclinó ante el recién llegado, gritando: Rey. Parecía que le tenía miedo al ser de los ojos verdes. Una voz grotesca salió del ser de ojos verdes: todos en el subsuelo pertenecen al rey. Advertencia de contenido. Este capítulo puede contener escenas que pueden ser dañinas o traumatizantes para alguna audiencia. Continuemos con Descenso del Dios Demonio, capítulo 202. Prisión subterránea de Bahamut 2. Una luz fluía a través de canicas redondas. Gracias a eso, la oscuridad en la cueva se volvió brillante. La marquesa Irene, que caminaba por la larga cueva, se mordió la lengua y miró a las personas que la custodiaban. 930.790.000. Su poder era demasiado alto para que ella siquiera intentara abordarlos. Además, estos eran solo los minions. El nivel de Marqués no era algo que pudiera ir en su contra, por lo que esta era una situación desastrosa para ella. Originalmente, su clan era alto y hermoso. Sin embargo, incluso el hombre con un gran poder tenía heridas por todo el cuerpo y el lado izquierdo de la cabeza voló. No parecía que su estado fuera bueno. ¿Él no se está recuperando? Los demonios tienen poderes regenerativos, por lo que no pueden tener cicatrices en sus cuerpos. Sin embargo, estos dos demonios tienen muchas cicatrices que los hacen parecer humanos con ropa harapienta y no personas de su clan. Desde la piel verde hasta los ojos verdes, todo era espantoso. Deja de mirar, perra. Al rey no le gustan esas cosas. Un demonio de un solo brazo con 790.000 de poder le advirtió. Él estaba observando cada uno de sus movimientos. No era por escoltarla sino porque tenía el pecho al descubierto. Tú también deja de mirar. Aunque era una guerrera, era una mujer. Si alguien continuaba mirándola, no podía evitar sentirse incómoda. El marqués Irene le preguntó al demonio: ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué me estás siguiendo? Estaban llamando a alguien el rey de la noche. Como no había guardias, significaba que esta era un área sin ley. Se preguntó quién era el líder de estos monstruos. ¿Cuál es la habilidad de esa persona? Quería saber la fuerza, pero extrañamente, ya no podía leer los números. Fue por la habilidad de la que escuchó. Ella entrecerró los ojos. El hecho de que no haya una sola habilidad. Aquí, la marquesa Irene estaba seguro de una cosa. La persona llamada Rey de la Noche se aprovechó de su gente, y hay muchas posibilidades de que tenga muchas habilidades. La depredación era la única forma de tener múltiples habilidades. Tac. Te dije que dejaras de mirar. Como tal, el demonio con 790.000 de poder agarró su muñeca y le advirtió. Sin embargo, contrariamente a la advertencia, su rostro sonreía como si quisiera abrazarla. Déjame ir. Ella sacudió la mano. Era desagradable ser tocada por gente así. ¿A dónde diablos me llevas? Estaba convencida de que no había buenas intenciones aquí porque el llamado Rey de la Noche, que caminaba adelante, la trataba como una posesión, la agarró del pecho. Alto grado. Eso fue lo que dijo. Desde su punto de vista, este era un problema tras otro. Esto se sentía como otra amenaza.
Sin embargo, cuando miró el símbolo del Gran Duque Caliaf en sus nalgas, retrocedió. ¿Está familiarizado con el Gran Duque? Esa fue la parte que le dio esperanza. Esperaba que el Rey de la Noche tuviera una buena relación con el Gran Duque o le tuviera miedo. Pero lo peor fue, ¿y si fueran enemigos? Si es así, ella sería destrozada. Un demonio con 790.000 de poder habló con una sonrisa. Pronto te sorprenderás. ¿Qué significaba eso? Estuvo pensando durante todo el camino. Mientras caminaba, su rostro se volvió más delgado. Es pesado. La gravedad no era constante y seguía haciéndose más fuerte dentro de la mazmorra. Era difícil respirar. Sin embargo, estos prisioneros que estaban a su lado parecían estar bien. ¿Están acostumbrados a esto? En ese caso, su fuerza era comprensible. Al crecer en este ambiente horrible durante mucho tiempo, uno no tendría más remedio que evolucionar de acuerdo con él. Susurro. Y luego vino el ruido. Hubo muchos susurros de los prisioneros alrededor y, finalmente, entendió lo que estaba sucediendo cuando llegaron al final. Mierda, la marquesa Irene no podía mantener la boca cerrada. Unos 300 prisioneros estaban sentados y hablando. Nunca había imaginado que tantos demonios estarían vivos aquí. Sin embargo, había incluso más impactante que eso. De ninguna manera. La figura no dejaba su ojo. Ella los miró uno por uno. Cada uno tenía el poder del nivel de marqués. ¿Qué es este lugar? Uf. Mientras miraban entrar al Rey de la Noche, todos los demonios se levantaron y se arrodillaron con una rodilla. Rey de la Noche. La marquesa Irene tembló ante esa vista. Sus voces no importaban. Lo que la aterrorizaba era que tantos monstruos lo llamaran su rey. SHH. Como si estuviera acostumbrado, el Rey de la Noche levantó la mano y luego pasó. Mujer. Mira su edad. Debe estar delicioso. Gulp. Cuando la vieron semidesnuda, todos se interesaron. La marquesa Irene todavía tenía dificultades para caminar con la parte superior de su cuerpo abierta para que estos salvajes la vieran. No aquí. Necesito correr. Pensó en su cabeza, pero no pudo hacer nada. El demonio tuerto con 930.000 de poder la sujetó para que no pudiera caminar. Bueno, él estaba haciendo aún más que eso. Él la estaba arrastrando. ¡Pac! Los dedos de sus pies golpearían las escaleras cuando los demonios les abrieran el camino, subiendo al punto más alto de la mazmorra. Miró al suelo, que tenía trapos encima. En el interior, la choza extraña parecía una fortaleza. ¿Qué son? Cuando vio a dos demonios parados frente a la cabaña, se sintió aterrorizada, preguntándose si sus ojos estaban equivocados. 5.83 millones, 6.23 millones. ¿Cómo podrían estar aquí unos tan fuertes? Sorprendentemente, tenían menos heridas que los otros demonios y eran mucho más robustos. ¡Pac! Se arrodillaron con una rodilla frente al Rey de la Noche. Has llegado. Rey de la Noche. Se levantaron y lo siguieron adentro después de que levantó la mano. Tenía curiosidad por este Rey de la Noche que se aseguraba de que incluso aquellos con poder de nivel de duque se arrodillaran ante él. En la cabaña a la que la arrastraron, vio al Rey de la Noche sentado en un asiento tallado en piedra. Tenía arrugas que tenían los años de vida como si hubiera pasado por mucho tiempo. Lo que la asustaba eran sus ojos verdes. En medio del silencio, luego habló. ¿Cuál es su relación con el Gran Duque Caliaf? Era una voz espeluznante y extraña. Reflexionó sobre cómo responder sabiamente y finalmente dijo.
Yo le sirvo, ella respondió con mucha cautela y lo miró con ojos tensos. Ya veo. Ese pelo gris, debe ser del duque Bebman. ¿Cómo sabes eso? Ella se sorprendió por las palabras del hombre que conocía su identidad. Si podía descubrir su identidad rápidamente, entonces tenía a alguien cercano al gran duque Kaliaf, o estaba cerca de él. ¿Quién es? Pak. Ak. Alguien le dio una patada en el hombro. Era el demonio con 930.000 de poder. ¿Quién te dijo que hablaras y preguntases lo que quisieras? La marquesa Irene, que no recibió este tipo de trato por parte del gran duque, gritó de rabia. Te arrepentirás de esto. No vine aquí como un prisionero. Hubo un accidente. ¿Accidente? El rey de la noche estaba desconcertado por eso. ¿Qué quieres decir? El gran duque Ita, no, mi padre, el duque Bellman, vendrá a salvarme de este accidente. Ella se detuvo allí. Quería amenazar con cierta certeza, pero su poder era demasiado fuerte. Luego continuó. Si el gran duque Kaliaf interviene, todos ustedes podrían estar en peligro. En el momento en que escuchó eso, el rey de la noche se rió. Cuajajajajaja. Se estaba riendo con una voz extraña que sonaba como si algo estuviera chillando. Después de que dejó de reír, dijo con luz brillando en sus ojos verdes. Bien. ¿Qué quieres decir? Bueno, quería matar a ese bastardo con mis manos. Muy bien. Esta tiene que ser la bendición de Larisha. ¿Larisha? Ella no conocía el antiguo nombre de Arisha. El rey de la noche con voz alta, se rió de ella. Este pequeño ni siquiera sabe eso. El rey de la noche hizo un gesto como si estuviera tirando de ella, y su cuerpo en el suelo de repente se levantó y se movió hacia él. Trató de patear y defenderse. ¡Pac! Sin embargo, el rey de la noche se apresuró a agarrar su tobillo. Sujetándola por el tobillo, le arrancó la ropa que le quedaba. ¡Cuac! Su ropa estaba rasgada de la misma manera antes, pero ahora estaba completamente desnuda. No estaba acostumbrada al combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, su físico no era tan musculoso como el de los demás. Tu cuerpo se ve muy bien. Déjame ir. Realmente debes querer morir. Ella le gritó con rabia. Ella nunca soñó con tal humillación. Si el gran duque y papá se enteran de esto, te convertirán en cenizas, cuac. Él la hizo girar y la agarró por la muñeca. Bien. Sería genial si Kaliaf se preocupara lo suficiente como para venir a salvarte, entonces debería tratarte con la mayor sinceridad. ¿Sinceridad? Hagamos que sientas placer como nunca antes. El rey de la noche se bajó los pantalones y ella gritó al mirar la cosa monstruosa entre sus piernas. No hagas esto. Kaliaf y Bebman estarán complácidos, verte convertirte en una mujer. Ella lo miró aterrorizada. Mirándola así, el rey de la noche sonrió y la agarró por la cintura, acercándola a él. Sus ojos se abrieron, y ella gritó en estado de shock. Los demonios en la cabaña solo los miraban con fascinación en sus ojos. Fue cuando, grrrrr. De repente, la cabaña tembló. Para ser precisos, el piso tembló. Todo el lugar tembló. Los subordinados ni siquiera entendían lo que estaba pasando. ¿Qué es esto? Juan. Y luego se escuchó un fuerte rugido desde afuera. Los demonios debajo del dolor se miraban entre sí. La diversión debe ser empujada hacia atrás. ¡Pac! El rey de la noche la empujó y la arrojó a un lado antes de salir. Cuando salió, los demonios rodearon a alguien en un círculo en la plaza de abajo. Parecía que tenía ropa diferente. El hombre que aterrizó vestía un traje negro y tenía un rostro hermoso. No era otro que Chun Byung.
¿Quién demonios es él? Los demonios murmuraron ante la repentina aparición de Chun Byo-un. Por más que miraban, no entendían quién era este ser diferente. SHH. Y luego otro cayó desde arriba. El que cayó vestía una capa roja y una corona de oro. Era el Gran Duque Kaliaf. Mirando el agujero en el techo, el Gran Duque habló como si fuera absurdo. ¿Es así como se hace el camino, maestro? Entonces, ¿planeabas pasear por las cuevas? Chun Byo-un respondió casualmente. Los demonios no pudieron ocultar su sorpresa ante la conversación. La vibración que sintieron hace un momento fue porque este hombre había bajado. ¿Qué? ¿Un agujero en la cueva? Se sabe que la mazmorra de Bamut es fuerte y robusta. Era tan fuerte que nadie podía excavar y escapar. SHH. Tac. Entonces cayó alguien más. Era un hombre con cabello y armadura blancos, Duque Bebman. Quack. El Duque Bebman dobló la rodilla debido al repentino cambio de gravedad. No podía adaptarse al cambio repentino en su interior. Siguiendo a Chun Byo-un y al Gran Duque Kaliaf, aterrizó solo para sorprenderse al ver a los demonios a su alrededor. Esto. Un grito resonó en el lugar. Papá. Al escuchar la voz, el Duque Bebman automáticamente miró hacia arriba. Una mujer desnuda se arrastraba por el suelo. Era la marquesa Irene. Irene. Al ver al Duque Bebman venir aquí, las mejillas del Rey de la Noche temblaron de emoción. Sus ojos verdes miraron al Gran Duque Kaliaf. Te zambulliste en tu infierno, Kaliaf. Descenso del Dios Demonio, capítulo 203. Prisión subterránea de Bamut 3. Kaliaf. El Gran Duque Kaliaf miró hacia la extraña voz que lo llamaba desde arriba. Los ojos verdes y la piel verde se destacaban del monstruo, que vestía un abrigo negro parecido a un trapo. Con una expresión desconcertada ante la vista desconocida, el Gran Duque Kaliaf preguntó: ¿Conoces al Gran Duque, prisionero? Las expresiones de los demonios que escucharon la palabra prisionero instantáneamente mostraron su ira, ya que odiaban ser tratados como prisioneros confinados en este infierno. ¿Tú? ¿Prisionero? Por lo general, los demonios se asustaban con la presencia del Gran Duque, pero sus horribles días en la prisión solo los llenaron de hostilidad. Incluso el Rey de la Noche tenía una expresión extraña mientras miraba sus palmas. Él no me reconoce. Los ojos del Rey de la Noche estaban llenos de decepción. Pregunté si me conocías, prisionero. El Gran Duque Kaliaf volvió a preguntar. El Rey de la Noche sonrió y dijo: falso hipócrita. Nada ha cambiado a lo largo de los años. ¿Falso hipócrita? El Gran Duque enarcó las cejas. Estaba viendo a este prisionero por primera vez, pero este prisionero no lo había insultado. El Duque Bebman estaba intranquilo. Su Alteza, mi hija. Lo sé. El Gran Duque Kaliaf la había visto de inmediato, pero a juzgar por la atmósfera actual, parecía que tendrían que lidiar con los prisioneros antes de traer de vuelta a la marquesa Irene. Sin embargo, se sentía extraño. ¿Él está guiando a los prisioneros? Los prisioneros de Bamut no eran amigos, pero todos se quedaron quietos y rodearon el área, como si esperaran la orden de alguien. El Gran Duque Kaliaf miró al Rey de la Noche y dijo: supongo que estar encarcelado no es suficiente, ya que deseas que te maten, prisionero. ¿Matarme? Ja ja ja. Matarme. El Rey de la Noche se rió de una manera extraña, señaló al Gran Duque y gritó: ¿crees que este es el mismo lugar que el exterior del que viniste? Acabas de entrar al infierno abriendo las puertas con tus propias manos. Cuajajaja. Cool.
Los demonios se rieron de esas palabras, pero luego escucharon la voz de alguien. Para ser presos, seguro que hacen mucho ruido. Era la voz de Chung Yeobun. Incluso el rey de la noche, a quien solo le importaba el gran duque Kaliaf, se volvió y preguntó con un brillo espantoso. ¿Eres un humano? Ante sus palabras, los otros demonios murmuraron. A pesar de que pensaban que algo andaba mal con él, no creían que pudiera ser humano. ¿Qué? El rey de la noche estaba desconcertado. Incluso el ambiente fuera de la prisión era difícil de sobrevivir para un humano, pero este humano no solo abrió el camino hacia Bamut, sino que también pudo hablar sin dificultad. ¿Es esto un engaño? El rey de la noche pensó que Chung Yeobun estaba mintiendo, era difícil aguantar en Bamut. Incluso él sufrió durante sus primeros meses en este lugar. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. PSS. El duque Bebman se sorprendió por el humo negro que salía de su nariz. ¿Qué es esto? Sabía que no se sentía bien desde que había aterrizado en Bamut, pero esta extraña sensación solo se confirmó cuando se dio cuenta de que no podía mover su cuerpo. Bebman. Su Alteza, algo es extraño. El gran duque Kaliaf frunció el ceño. Él también había estado protegiendo su cuerpo con poder demoníaco ya que este entorno era diferente. Sin embargo, si incluso un duque no podía soportar las condiciones, entonces este lugar seguramente era horrible para quedarse. Entre los demonios en la colina que miraban a los recién llegados, uno con músculos sonrió y le habló al rey de la noche. Está disfrutando de los beneficios de Bamut. Aunque fuera un duque, todos en Bamut recibieron el mismo trato y sufrieron los mismos efectos. Un demonio de labios amarillos al otro lado sonrió mientras decía. Pronto te darás cuenta de que este lugar es un infierno. Bamut era el peor lugar para los demonios. En el momento en que se dieran cuenta de su secreto, seguramente experimentarían desesperación. El rey de la noche levantó la mano y ordenó. Puedes matar a todos menos a Kaliaf. Tan pronto como cayó el comando, los demonios corrieron hacia el grupo de Chung Yeobun a la vez. Alrededor de 300 demonios cubiertos de cicatrices se unieron al frenesí cuando el gran duque Kaliaf sonrió mientras los miraba. Son muy adorables. El rey de la noche parecía haber aumentado el coraje de los otros demonios prisioneros con sus órdenes. Sin embargo, el gran duque era un guerrero familiarizado con la lucha contra hordas de enemigos. Con una voz llena de emoción, le dijo a Chung Yeobun. No hay necesidad de que el maestro se presente. Me ocuparé de esto por mi cuenta. Alteza. Cuando el duque Bebman intentó intervenir, el gran duque le aseguró que estaría bien. Tú, acostúmbrate a este lugar primero. La condición del duque no parecía muy buena, por lo que no podía dejar de lado al duque. El gran duque decidió que sería mejor eliminar algunos demonios antes de que la pelea se volviera más seria, lo que le daría tiempo a Bebman para recuperarse. De lo contrario, la marquesa Irene estaría en peligro. Fact. El gran duque Kaliaf extendió su mano cuando los demonios opuestos se precipitaron. Trató de manipular el espacio cambiándolo a su forma de mármol, lo que le permitiría lidiar con múltiples demonios a la vez. Al ver esto, los ojos del rey de la noche brillaron mientras sonreía y decía. Intento estúpido. Won. Cuando el gran duque intentó usar su habilidad, el espacio manipulado instantáneamente volvió a la normalidad. ¿Cómo? No podía entenderlo. No importaba cuánto intentara usar su habilidad de manipulación espacial, el espacio seguía volviendo a su forma original. El gran duque estaba desconcertado. Esta era la primera vez que había experimentado esto. Cuajaja.
Todos los demonios al lado de la cabaña en la colina se rieron. Pensaron que el Gran Duque sería diferente de los otros demonios con los que se habían enfrentado, pero incluso él parecía luchar como el resto. El demonio que tenía 6.23 millones de poder de combate gimió, tampoco te adaptaste a Bahamut como esperabas. ¿Qué podrías hacer en un lugar donde los poderes cambian por completo sin importar cuán fuerte seas? Este era el secreto de Bahamut. Las habilidades que usaban poderes demoníacos fueron anuladas o revertidas debido a la fuerza opuesta dentro de la celda de la prisión. Desde el Gran Duque hasta el resto de los demonios, todos estaban asustados. Todos se habían adaptado a este lugar durante muchos años y sobrevivieron luchando entre ellos. Quackquack. Te ves ridículo, Caliaf. El rey de la noche lo miró y se rió. Había estado esperando que llegara este día y finalmente llegó. Aquí, incluso los demonios más fuertes fuera de la prisión se volvieron débiles e impotentes. Estás acabado. Los demonios entraron corriendo como un enjambre de abejas, tratando de picar al Gran Duque Caliaf hasta los huesos. Saboreando la escena, el rey de la noche miró hacia abajo. Sin embargo, ¿cuándo terminará esto? Chun Byo-un se adelantó mientras preguntaba esas palabras. Maestro, espere un minuto. SHH. En la situación inesperada en la que su habilidad no funcionó, el Gran Duque Caliaf intentó usar el despertar avanzado para cubrirse. Sin embargo, el despertar solo podía ocurrir cuando el poder demoníaco se condensaba y explotaba instantáneamente, y en un lugar donde no se podía usar el poder demoníaco, eso nunca sucedería. Suficiente. Simplemente quédate quieto. El Gran Duque Caliaf estaba nervioso, tosiendo en respuesta y sin decir nada. Estúpido. Si Caliaf no pudo hacer nada, ¿qué puedes hacer tú? TSK. El rey de la noche chasqueó la lengua cuando vio que Chun Byo-un se acercaba. Había planeado matar a todos menos a Caliaf, pero ahora este humano estaba cavando su tumba con sus propias manos. Fue ese momento. Chun Byo-un, que había estado caminando, se adelantó cuando el piso fue arrancado, excepto por la tierra alrededor del Gran Duque Caliaf y Beulman, y salieron pilares de piedra. Papapac. Quack. Ac. Los demonios que corrían al frente tenían sus cuerpos golpeados por los pilares y algunos incluso fueron atravesados por ellos. Al ver esto, el rey de la noche y sus hombres fruncieron el ceño. No. ¿Cómo está usando sus poderes? Para usar habilidades y poder demoníaco, uno tenía que adaptarse al entorno, pero este humano solo estaba mostrando casualmente sus poderes. Maldita sea. Evita los pilares y ataca. Sin embargo, los demonios aquí tenían más experiencia en combate que los que estaban fuera de la prisión y eran malvados hasta la médula. Después de la primera vez, lograron moverse sin ser golpeados contra los pilares de piedra. No sé cómo lo estás haciendo, pero tu habilidad ya no nos dañará. Muere. 5 demonios corrieron hacia Chun Byo-un al mismo tiempo, pero Chun Byo-un siguió avanzando. Las habilidades brotaron de las manos de los 5 demonios que estaban listos para derrotar a Chun Byo-un. Fue cuando Put, Quack, Ac. Espadas invisibles con una energía negra aparecieron en el aire y perforaron sus núcleos. Antes de que sus ataques pudieran alcanzar a Chun Byo-un, se habían convertido en cenizas, dejando perplejos a los otros demonios. ¿Qué? ¿Cómo ocurrió eso? Paso. Chun Byo-un siguió caminando hacia adelante, sin prestar atención mientras se dirigía hacia la colina. Como se esperaba del maestro. Beulman. Si Su Alteza
El gran duque Kariaf y el duque Beckman siguieron a Chun Yeon, preguntándose por qué no podían usar sus habilidades cuando Chun Yeon parecía estar bien. ¿Qué estás haciendo? Mátalos. Un subordinado manco gritó desde lo alto de la colina. Agradecidos de que solo habían presenciado la matanza y no habían estado al frente del ataque, el resto de los demonios dudaron en moverse. ¿Qué es esto? A pesar de gritar desde arriba, el demonio estaba confundido. El humano solo estaba caminando, pero la sensación de intimidación los hizo encogerse. ¿Están asustados esos idiotas de ahí abajo? Se suponía que eran guerreros que no temían a la muerte, pero al ver esto, parecía que no podían salir frente al poder abrumador. ¿Por qué no está afectado por Bahamut? Incluso el Rey de la Noche estaba confundido. Entre los prisioneros encarcelados allí, algunos de ellos provenían del clan de Talisha, e incluso ellos se volvieron impotentes cuando llegaron por primera vez a Bahamut. TSK. De cualquier manera, no importaba tanto. Si esto continuaba, la moral de los demonios se derrumbaría, por lo que tenía que hacer algo. El Rey de la Noche miró a los dos demonios, que eran más fuertes que los duques y tenían 5 y 6 millones de poder de combate. ¿Necesitas irte? Sí, nos encargaremos de eso. Destruiré a ese humano. Los dos demonios bajaron mientras miraban a los demonios asustados de Chun Yeon. Mirando sus espaldas, el Rey de la Noche sabía que podía confiar en ellos, ya que eran los demonios más fuertes encarcelados en Bahamut además del Rey de la Noche. El demonio de un solo brazo habló con la marquesa Irene, que yacía en el suelo sin poder hacer nada. Mujer, esta será una vista gloriosa. ¿Qué? Esos dos fueron los monstruos que lucharon por el primer puesto antes de que llegara el Rey de la Noche. Mientras estén allí, nadie puede ganar. Ante eso, la marquesa Irene pronto se echó a reír cuando su rostro demacrado formó una sonrisa por primera vez desde que llegó a Bahamut. ¡Ah! El demonio de un solo brazo, que inicialmente estaba disgustado, se molestó por su reacción. ¿Te has vuelto loca, mujer? Estás equivocado. ¿Qué? Ninguno de ustedes aquí hizo que me estallara el ojo izquierdo. ¿Tu ojo izquierdo? El demonio no sabía acerca de su habilidad y le preguntó de qué estaba hablando. En respuesta, miró a dos demonios que caminaban hacia Chun Yeon y dijo ¿cuánto tiempo durarán esos dos? Agarrar. Cuac. El demonio tuerto la agarró del cabello. Cuanto más te hablo, más loca pareces, perra. ¿Cuánto durarán? Bien. ¿Deberíamos hacer una apuesta entonces? Ya que no queda nada de mi brazo izquierdo, apuesto a que mi brazo derecho. Slash. El sonido claro de algo siendo cortado resonó en el área. Entonces sucedió lo más increíble. Una línea negra apareció en los cuellos de los dos demonios que bajaban, el más fuerte después del Rey de la Noche. Sus cuellos se deslizaron elegantemente hacia un lado y cayeron al suelo. Tud. Rodar. Las cabezas rodaron para revelar sus rostros, que tenían expresiones desorientadas ya que no sabían lo que les había sucedido. Todos los demonios en el fondo se sorprendieron y no pudieron decir una palabra. Había un demonio en particular. Eso. El demonio de un solo brazo, que audazmente dijo que arriesgaría su brazo restante, no pudo completar su oración. Descenso del dios demonio, capítulo 204. Larisha. El gran duque Kariaf y el duque Beckman no tenían los ojos que pudieran decirles el número del poder del oponente. Sin embargo, uno puede predecir el nivel del oponente cuando alcanza su nivel. Es fuerte. La primera vez que vieron a los subordinados del Rey de la Noche, parecían estar bien.
Estos prisioneros estaban llenos de confianza, se movían con fuerza y el extraordinario poder que emanaba de sus cuerpos estaba por encima del nivel de duque. Para Chun Yeon, fue solo un corte. Mientras Chun Yeon caminaba adelante, desenvainó ligeramente su espada y sus gargantas fueron cortadas sin siquiera poder ejercer su poder. Lo siento cada vez, pero él es realmente un monstruo. Eso fue lo que pensaron los dos. Entonces, ¿qué pasa con el rey de la noche que perdió a sus hombres? La expresión del hombre que tenía una confianza infinita en sus hombres se puso rígida. ¿Un corte? Si no lo hubiera presenciado con sus propios ojos, nunca lo hubiera creído. ¡Pac! Algo sobresalía de los cofres de cada demonio que fueron cortados. Fueron los núcleos que se trasladaron a las manos de Chun Yeon. Después de sacarlo, los latidos del corazón en los cuerpos de los demonios se debilitaron. ¿Núcleo? El rey de la noche frunció el ceño. El partido ya estaba hecho. Pensó en eso porque este es uno de los muchos secretos de la mazmorra. A diferencia de las otras partes de la prisión, este era el lugar donde nadie podía regenerarse después de lesionarse. Por eso los demonios estaban peleando una batalla de vida o muerte aquí. Era para que fueran más fuertes que los demonios de afuera. ¿Qué está haciendo? Por esa razón, el rey de la noche no podía entender las acciones de Chun Yeon. Won. En ese momento, una energía sombría surgió de la muñeca derecha de Chun Yeon. Los núcleos que sostenía con ambas manos estaban envueltos dentro de una luz azul. Luego, la luz se filtró en Chun Yeon y los núcleos se rompieron. PSS. Chun Yeon cerró los ojos y tembló. Los ojos verdes del rey de la noche, que observaba atentamente a Chun Yeon, revolotearon más que antes. En este momento, él dudaba de sus propios ojos. Otros demonios ni siquiera lo notaron, pero él lo sabía. Absorción de habilidades. El demonio tuerto que estaba a su lado estaba desconcertado por las palabras del rey de la noche. Fue porque no sabía lo que realmente significaba. Fat. En ese momento, el rey de la noche avanzó a la velocidad del rayo y fue por Chun Yeon. Trató de agarrar el cuello de Chun Yeon, quien había estado temporalmente indefenso mientras absorbía el poder del núcleo. ¿Quién dijo que podías? El gran duque Kariaz detuvo al rey de la noche a gran velocidad y lo pateó. ¡Pac! El rey de la noche agarró ligeramente la pierna del gran duque apuntando hacia él. Temblar. Cuando el rey de la noche atrapó la patada, sintió que su mano derecha temblaba. Sus ojos se iluminaron. Él es un candidato para el título de rey demonio. ¿Ya se ha acostumbrado al lugar? La poderosa patada del gran duque fue extraordinaria. Hasta hace poco, el gran duque Kariaz no se había adaptado a las condiciones aquí. Pero en poco tiempo, logró usar una gran fuerza. Todavía te queda un largo camino por recorrer. Won. Una luz verde brilló en su mano derecha. Una energía siniestra emanaba de la luz verde junto con un hedor extraño. El rey de la noche lo lanzó en un puño y se lanzó hacia adelante. Esto es malo. El gran duque Kariaz, quien juzgó que esta energía era peligrosa, trató de alejarse pero luego se detuvo. Chun Yeon estaba justo detrás de él. Mierda. En el momento en que se movía, Chun Yeon sería golpeado por esta extraña energía. El gran duque inmediatamente cambió de opinión y se concentró en el poder demoníaco en su cuerpo para resistir este ataque. ¡Bang! Y el primer ataque fue en su abdomen. En el momento en que la luz verde tocó el cuerpo, estalló un grito. ¡Cuac! Estúpido bastardo. Luchando contra mí para proteger al que está detrás. El secreto de la luz verde era un terrible veneno.
El rey de la noche tenía la capacidad de lidiar con el veneno incluso antes de ser encarcelado. Una vez que ingresó a Bamut, usó gas venenoso y lo extrajo alrededor de la prisión para volverse más fuerte que antes. SHHH. Quack. La armadura del Gran Duque comenzó a derretirse después de ser golpeada y el color de su abdomen se volvió negro. El Gran Duque Kaliaf no retrocedió a pesar del dolor. Aún así, en nombre del ex candidato a rey demonio, debes estar trabajando duro para no moverte a pesar del veneno en tu estómago. El rey de la noche lo elogió. Para un ser que ya había pasado por numerosas peleas, confirmó su poder. Incluso los demonios de nivel duque van más allá del temblor. Sus cuerpos tiemblan con un solo golpe de su puño, y luego se derretirán. ¡Qué asombroso poder! Se reconoció que el poder demoníaco en Kaliaf lo hizo conocido como un monstruo. ¿Qué te hace protegerlo? El gran duque Kaliaf estuvo cerca de ser rey. Sin embargo, no tenía sentido proteger a un simple humano. Temblando, el gran duque Kaliaf dijo. Él es, el maestro del gran duque. Ante eso, el rey de la noche gritó. Maestro. Jaa. ¿Quieres decir que el gran duque Kaliaf tiene un amo humano? ¿Es porque tiene la espada de la Arisha? El rey de la noche notó el poder de Chun Byobun. Estaba convencido de que Chun Byobun tenía la espada de Arisha cuando absorbió los núcleos. El gran duque Kaliaf no respondió. Ya le estaba costando mucha fuerza controlar el veneno que se filtraba. Sigues siendo el mismo. Kut. ¿No me conoces? Preguntó el rey de la noche. Sin embargo, el gran duque Kaliaf no tenía idea de lo que decía el otro. Rostro verde arrugado y ojos verdes brillantes. Ninguna de las personas que conocía eran así. Decepcionado, el rey nocturno dijo. Suficiente. Iba a matarte de todos modos. Solo muere ahora. Como si no quisiera hablar más, el rey de la noche sacó un puño lleno de veneno. El puño del rey de la noche apuntó rápidamente al pecho del gran duque. Fue cuando, ¡pam! Justo cuando estaba a punto de golpear, su cuerpo rebotó más de 10 metros por alguna fuerza contrarrepelente. Papapac. Cuac. El rey de la noche miró al gran duque con ojos desconcertados. ¿Me pateó el puño? Su puño todavía tenía veneno, pero no podía entender lo que había sucedido. La fuerza que lo desvió no vino del gran duque Kaliaf. Chun Byobun colocó su mano en la espalda del gran duque. Veo que obtuviste lo que te confié, Kaliaf. El gran duque trató de sonreír. Por supuesto, Chun Byobun sonrió amargamente. En realidad, no tardó mucho en absorber sus nuevos poderes, pero quería ver cómo actuaría el gran duque. Si fue o no reprimido por la fuerza, si su lealtad fue verdadera, o si fue solo en forma de palabras. Y pasó la prueba. El veneno, lo sacaré. ¿Qué? Won. Chun Byobun colocó su mano en la espalda del gran duque e insufló energía interna en el cuerpo. Era completamente diferente del poder demoníaco, pero evitaría afectar el cuerpo si lo manejaba como si lo estuviera induciendo ligeramente. Papac. Chun Byobun palmeó ligeramente el cuerpo del gran duque y salió el veneno. ¡Ac! El humo incluso salió de la boca del gran duque Kaliaf. Él soltó el veneno. El gran duque Kaliaf frunció el ceño ante la habilidad de Chun Byobun. Este no era un veneno fuerte, pero aún así era la primera vez que veía a alguien desintoxicarse del veneno de esta manera. Chun Byobun miró al rey de la noche y dijo. Tú debes ser el líder de este lugar. Podía decir eso con solo mirar las actitudes de los otros demonios. El rey de la noche, que miraba a Chun Byobun con sus brillantes ojos verdes, dijo. ¿Qué eres tú?
¿Cómo puede un humano tener ese tipo de poder y por qué tienes la espada de la Risha? ¿La espada de la Risha? Los ojos de Chun Yeoun se entrecerraron ante la mención de la Risha. Incluso el gran duque Kaliaf era igual. Las únicas personas que conocían a Arisha como la Risha eran el actual rey demonio que desapareció y él. ¿Quién eres? Ante la pregunta de Kaliaf, el rey de la noche se rió extrañamente. Ajajajaja. ¿Estás interesado ahora? Tan tarde. Deberías haberme reconocido de inmediato, el duque, en el momento en que me viste y disculparte por no cumplir con tus deberes como sirviente. ¿Duque? El gran duque Kaliaf parecía confundido, y el rey de la noche golpeó su mano contra el suelo. ¡Pac! Todos. Mueran. En ese momento, un hedor y veneno comenzaron a filtrarse desde el suelo. Chun Yeoun rápidamente agitó su mano, y Kaliaf y Duque Bebman detrás de él fueron arrojados y volaron hacia atrás. Y la luz verde comenzó a brillar desde el suelo. La luz, que era venenosa, llenó un radio de 50 metros que llegaba al techo. Maestro. El gran duque Kaliaf miró los pilares verdes que se elevaban alto. Si hubiera sido un poco más tarde, se habrían engullido. Escaparon gracias a Chun Yeoun. El rey de la noche se rió. Estúpido. Sacrificarte para salvar a esa gente, agarrar. Alguien le agarró la cabeza por detrás. No me digas que pensaste que podrías evitarme con este truco. Los ojos verdes del rey de la noche temblaron cuando escuchó la voz desde atrás. En ese breve momento de su ataque, no pensó que el humano aparecería detrás de él evitando el veneno. Si conoces a la Risha, debes saber mucho. Chun Yeoun le dio fuerza a su mano, y el rey de la noche dijo con una carcajada. Cometiste un error. Pon tus manos sobre mi cuerpo. ¡Paak! Tan pronto como dijo eso, una luz verde brotó de la cabeza del rey de la noche. Era veneno. Podía usar veneno de todo su cuerpo e incluso hacer un rayo de veneno de sus ojos. Con voz alegre, habló. Demasiado tarde. Ya está en tu mano, y el veneno debe estar en. Crack. Cual. El rey de la noche gritó cuando los dedos de Chun Yeoun se clavaron en su cráneo. El dolor fue breve, pero seguía emitiendo veneno, por lo que no podía entender cómo Chun Yeoun aún podía hacerlo. Tú. ¿Lo has perdido? El veneno derretirá tu mano, ¿qué esperas que yo haga? ¿Qué? El rey de la noche no podía entender lo que estaba pasando. Sin embargo, al observar la situación actual y las expresiones de los demonios, se formó una idea aproximada. De ninguna manera. El veneno del rey de la noche no está funcionando. La luz verde no entraba en el cuerpo de Chun Yeoun, sino que se dispersaba. El veneno también era un tipo de energía, y no serviría de nada si el oponente tuviera una energía superior a la suya. No. Estaba planeando tenerlo como una carta de triunfo. Gruñido. El rey de la noche apretó los dientes y soportó el dolor. Luego trató de levantar la mano para cubrirse la cara. Sin embargo, Cuac. Antes de que pudiera levantar la mano, se la cortaron rápidamente desde el codo. Esto. El rey de la noche se sorprendió de cómo lo detuvieron antes incluso de hacer algo. Chun Yeoun habló con voz cansada. Esto es agotador. Luego agitó ligeramente la espada y el otro brazo del rey de la noche fue cortado. Cuac. El rey de la noche, que ya no podía depender de su veneno debido al dolor de los brazos cortados, pronto redujo la descarga de veneno. Solo miró sus brazos caídos. ¿Él sabe sobre el despertar? No había otra manera de detener a este hombre. Chun Yeoun habló con una voz llena de burla. Pensar que puedes cambiar con este despertar avanzado, bueno,
No te dejaría hacer eso. El rey de la noche se sorprendió al sentir que Chun Yeon podía leer sus pensamientos. ¿Qué es este hombre? El rey de la noche pensó que no podía entender la situación que nunca antes había experimentado. No se trataba de si tuvo éxito o no en el despertar avanzado, pero este hombre detrás de él podría estafarlo en cada oportunidad. Chun Yeon preguntó mientras sostenía su cabeza en su mano. ¿Qué sabes sobre la Risha? Ante eso, la expresión del rey de la noche se distorsionó. ¿Crees que te diré algo porque me lo preguntas repetidamente? El rey de la noche no le tenía miedo a la muerte. Desde el momento en que llegó aquí, pensó que podía morir en cualquier momento. Mátame si quieres. En cambio, los demonios debajo de él se sorprendieron por su expresión. Nadie esperaba que el que adoraban como rey fuera tan indefenso. Con una expresión angustiada en su rostro, el rey demonio decidió arriesgar su vida. El mundo tiene que ser redondo. Larisha. El que no pudo hacer nada por ti, si esto es lo que eres, entonces debes saberlo. ¿Qué? Fue cuando. ¡Pam! Una tremenda presión de viento rugía desde atrás. El rey de la noche, que estaba cautivo, fue arrojado al suelo y rodó hacia abajo porque no tenía brazos para detenerse. ¡Cuac! Como no podía mantener el equilibrio, apenas logró levantarse. Y en el momento en que se levantó, sus ojos verdes temblaron. De ninguna manera, el rey de la noche no dejaría de sorprenderse por lo que estaba viendo. La encarnación de la llama negra apareció frente a él. La imagen de la que siempre soñó. Larisha. Descenso del dios demonio, capítulo 205. Larisha 2. En el complejo subterráneo oculto en el castillo del rey demonio. El duque Edui estaba mirando un tubo de vidrio. Cuando tocó el tubo con la mano, la luz de una señal de flecha brilló y sonó una voz: disminución de la concentración del líquido de interrupción de la regeneración. Cuando la voz terminó, el líquido en el tubo se desvaneció gradualmente. Burbuja. A medida que el líquido descendía, se produjo un cambio en el tubo. Originalmente, la persona en el tubo no tenía partes del cuerpo excepto el pecho y la cabeza, pero de repente tomó la forma de un ser humano. Su cuerpo se estaba formando a medida que los músculos crecían y se tensaban. Parecía que la regeneración estaba ocurriendo. Bajé la concentración en solo un 5% y la tasa de recuperación es así de rápida. El rostro del duque Edui se oscureció. Aunque ya se había decidido, la velocidad de regeneración lo aterrorizaba. Aunque han pasado casi 2000 años, todavía parece un monstruo. No sería extraño si los miembros normales del clan se hubieran convertido en cenizas en ese momento. Pensó que si detuviera a Chun Yeon lo antes posible, la única esperanza para él era estar dentro del tubo de vidrio. ¡Puaj! El ser en el vaso, que tenía cables en él, tembló. Muy rápido. Una vez que los músculos básicos tomaron forma, el cuerpo comenzó a moverse. Era solo cuestión de tiempo hasta que este ser entrara en razón. No, necesito terminar esto. El duque Edui, que estaba a punto de continuar, de repente cambió de opinión y tocó apresuradamente el tubo. Normalizar la concentración de líquido de interrupción regenerativa. Won. Con un sonido resonante, la entrada superior del tubo de vidrio se partió por la mitad y se abrió. Duque Edui se movió lentamente hacia arriba para mirar hacia abajo a la existencia en el tubo de vidrio, que estaba sujeto con cables alrededor para restringir el movimiento. SHH. El duque Edui tocó la armadura en la parte inferior del cuerpo del hombre. Cha 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 cha.
La armadura de la parte inferior del cuerpo se desarmó y se transformó en 12 dagas que flotaban en el aire como si estuvieran en defensa. SHHH. Entre las dagas, la de forma más espléndida tenía forma de corona y estaba sobre la cabeza del duque Edwin. Uf. El duque Edwin extendió su mano hacia el interior del tubo y el resto de las dagas entraron en él. Tud. Las dagas que entraron parecían estar nadando y pronto comenzaron a perforar cada parte del tubo. Put. Perforaron la parte posterior de la cabeza del hombre, la mitad de la columna vertebral, los hombros, ambos codos, las rodillas y los tobillos. Los mangos parecían atascados, como si las 11 dagas lo estuvieran reteniendo. Terminado. El duque Edwin suspiró aliviado. Le preocupaba si las dagas funcionarían. Temblar. Aunque las dagas se usaron para restringir el movimiento del hombre, el tubo de vidrio se sacudió. Incluso con solo la mitad de sus músculos formados, la fuerza ni siquiera estaba cerca de la fuerza real del hombre, pero aún era fuerte. ¿Te estás revelando? El duque Edwin puso su mano en la corona de su cabeza mientras una luz blanca fluía de las dagas en el cuerpo del ser. De repente, la criatura dejó de moverse. Hecho. El duque Edwin estaba feliz. Acercándose al ser con cuidado, sonrió porque había logrado controlarlo mientras murmuraba. ¿Te duele, rey demonio? Palabras impactantes salieron de su boca. La identidad del ser dentro del extraño líquido con solo la mitad de su cara no era otra que la del rey demonio que no había aparecido en público durante 2000 años. Chuck. El duque Edwin bajó del tubo y miró al rey demonio que estaba inmovilizado por las dagas y dijo. Finalmente podrás moverte de acuerdo con el duque que te sirvió. Ja ja ja. La armadura de la parte inferior del cuerpo que se había transformado en 12 dagas se conocía como la daga de Arisha, y su habilidad era control. Restringió perfectamente al oponente y permitió que el usuario lo controlara. Ja 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 ja. Rey demonio. Para poder mover al rey demonio a voluntad. El duque Edwin no pudo ocultar su alegría por ello. Mientras pudiera controlar al demonio más fuerte del clan, todos los demás serían inútiles, con el rey demonio a sus órdenes, todo era posible. Si el rey demonio apareciera públicamente, no solo el gran duque Kayaf sino todos los demonios ya no se oponerían a su mando. Era el momento con el que más soñaba al pensar en un nuevo futuro. La regeneración de la restricción está mejorando rápidamente. La expresión del duque Edwin, que estaba encantado, pronto se puso rígida. Algo esperado estaba sucediendo justo enfrente de él. El cuerpo del rey demonio, que una vez más estaba lleno de líquido, de repente comenzó a regenerarse. Tatak. El duque Edwin tocó algo en el tubo y trató de aumentar la interrupción de la regeneración, pero la velocidad no se detuvo. ¿Qué demonios? Este fue el momento en que dejó de entender lo que estaba pasando. La daga en el brazo del rey demonio, que había sido fijada con cables, comenzó a moverse. El duque Edwin concentró su energía en la corona. Detener. Detener. Una fuerte luz blanca brilló desde la daga, pero el brazo del rey demonio continuó temblando. Romper. El alambre que sujetaba el brazo se rompió y... lágrima. A través del tubo de vidrio, el brazo del rey demonio agarró el cuello del duque Edwin, quien estaba parado frente a él. Agarrar. Quack. El duque Edwin era el más fuerte de los ayudantes, pero la mano del rey demonio se movió tan rápido que ni siquiera él pudo reaccionar. Maldita sea. El duque Edwin levantó su poder demoníaco y trató de cortar el brazo del rey demonio, pero un grito salió del duque. ¡Cuac! El duque Edwin gritó, sintiendo que su rostro se encogía.
No, no era solo su cara. Todo su cuerpo comenzó a adelgazarse como si la humedad del cuerpo se estuviera drenando y su cuerpo seguía volviéndose más pequeño. PSSSH. En algún momento, Duque Edui ya no pudo hablar. Todo lo que quedó fueron las piezas de armadura que había estado usando, pero también se dispersaron en cenizas una vez que su núcleo se hizo añicos. Crack. Los cables que cubrían la cara y el pecho del rey demonio fueron cortados, revelando cabello azul plateado y una cara fría. El rey demonio arrancó los cables del resto de su cuerpo y salió del cristal. Sin embargo, los ojos del rey demonio eran extraños, como si estuvieran llenos de ira. Temblar. Su cuerpo entonces emitió una tremenda cantidad de poder demoníaco. ¡Pam! El poder inimaginable fue lo suficientemente fuerte como para aplastar todo a su alrededor mientras continuaba creciendo. Crack. Tut. Romper. El castillo del rey demonio se derrumbó en un instante debido a las secuelas de sus poderes. Los demonios que custodiaban el castillo se sobresaltaron y salieron corriendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? El enorme castillo se había derrumbado en un instante. No, para ser más precisos, de repente se había derrumbado sin motivo alguno. Mira allí. Los demonios que lograron sobrevivir a esto miraron hacia el centro, donde se había formado un enorme cráter. Los demonios descubrieron la existencia en medio del cráter y se sorprendieron. Él es Su Majestad. La existencia era el rey demonio que había desaparecido durante tanto tiempo. Sin embargo, su sorpresa al verlo no duró mucho. Esto se debió a que sintieron el enorme poder demoníaco invasor que emanaba de él y, con ira, el rey demonio gritó. Larisha. En la prisión subterránea de Bahamut. Parecía la oscuridad que ardía como una llama. Todos los demonios allí se sorprendieron por la aparición de Chun-Gyo-un. El movimiento de levantar la mano para transformarse era inconfundible. ¿Un humano despertado? ¿Es él de nuestro clan? Era natural que estuvieran confundidos, pero esa no era la razón por la que el rey de la noche estaba sorprendido. Su sorpresa provino de la apariencia despertada de Chun-Gyo-un. Larisha. Chun-Gyo-un estuvo seguro de sus conjeturas una vez que escuchó la exclamación del rey de la noche. Supongo que lo sabía. Mostró su forma despierta y dudó de que el rey de la noche supiera de Larisha hasta que salió el antiguo nombre de Arisha del que Kariaf había hablado. El rey de la noche, quien lo llamó, corrió apresuradamente al frente y se arrodilló mientras inclinaba la cabeza. Larisha. Estaba sollozando con una voz llena de una emoción que no se podía entender. El rey de la noche continuó hablando. Yo, Joseph, siempre creí que Larisha estaría bien. Joseph. Al escuchar el nombre, el gran duque Kariaf se sorprendió. No había manera de que él no pudiera saber este nombre. ¿Alguien que conoce, Su Alteza? El gran duque Kariaf asintió con la cabeza ante la pregunta del duque Bebman. Lo conozco. El confidente más cercano de Arisha. Era uno de los dos duques que habían apoyado al antiguo rey demonio, Arisha. Sabía que cuando Arisha desapareció, él también había desaparecido, pero no pensó que estaría en Bahamut. ¿Por qué está él aquí? Tenía curiosidad al respecto. SHH. Chun-Gyo-un se cubrió la cara con la palma de la mano. Volviendo a la normalidad, Chun-Gyo-un miró al rey de la noche, que todavía estaba lleno de emoción. Chun-Gyo-un miró hacia abajo y sonrió. ¿Me conoces? Ante esas palabras, el gran duque Kariaf palideció. Pensó que Chun-Gyo-un iba a decir que él no era Larisha, pero eso no sucedió.
En cambio, el rey de la noche levantó la cara en estado de shock. La Larisha. ¿No me conoces? No recuerdo. ¿No te acuerdas? El rey de la noche estaba visiblemente confundido por la respuesta y miró a Chun Yeon con una expresión en blanco. Después de un momento, parecía estar bien. Ah, ahora sé por qué Larisha no regresó. El rey de la noche estaba convencido de que Chun Yeon era Larisha, pero acababa de perder la memoria. Por pura suerte, había malinterpretado completamente la situación. Ante eso, el gran duque Kariaf se mordió el labio. Jaa. No pensó que Chun Yeon engañaría al rey de la noche, no, al duque Joseph, de esta manera. Pensó que Chun Yeon intentaría reprimir al ex duque por la fuerza, pero esto era mejor. Susurro. Debido a la situación que cambiaba rápidamente, los demonios alrededor notaron que algo andaba mal, lo que llevó al duque Joseph a decirles a los demonios: ¿qué estás haciendo? Larisha, no, Arisha, ha venido. Inclínense. ¿Arisha? ¿Él es Arisha? Ante su grito, los demonios se sorprendieron. Arisha era una leyenda en su clan. ¿Es esto cierto? Los demonios duraron a pesar de las órdenes del duque Joseph, pero no duró mucho. Los demonios que notaron la diferencia de poder se inclinaron ante Chun Yeon. Independientemente de si era Arisha o no, su líder se inclinó, por lo que también tuvieron que inclinarse. Maldita sea. Había alguien mirando la situación con ojos disgustados. Ese era el demonio que sostenía la cabeza del marqués Irene, quien dijo con una mueca: olvídate de tu otro brazo. Nervioso, el demonio soltó la mano sobre su cabeza y dijo: yo no he dicho eso todavía. Era un cobarde increíble. Dentro de la choza en Bamut. Chun Yeon estaba sentado en una silla mientras el duque Joseph estaba arrodillado. Curiosamente, el duque Joseph preguntó: ¿realmente no recuerda nada, su majestad? Ante eso, Chun Yeon asintió con la cabeza sin cambiar su expresión. El duque Joseph, que creía eso, gruñó los dientes. Todo sucedió por culpa de ese bastardo de Taura que codiciaba el trono. Si me hubiera dado cuenta de su ambición un poco antes, su majestad no habría ido al trivial planeta conocido como Tierra. ¿Taura? ¿Tierra? Chun Yeon y Kaliaf tenían una mirada inquisitiva en sus rostros y ambos tenían sus propias dudas. La razón por la que Kaliaf estaba interesado en Taura era porque ese era el nombre del actual rey demonio. Si te ha gustado el contenido, no olvides de suscribirte y darle me gusta. Que tengan un bonito día, hasta la próxima.